Para finalizar el simposio le pedíamos al doctor Guillermo Domínguez, quien es el director de áreas críticas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición, nos hablaba de un tema bien trascendente, bien importante, que es la respuesta de medicina crítica a la pandemia. Y cómo un hospital público, como es Nutrición, el Instituto Nacional, en esta reconversión tuvo un éxito muy importante en varias áreas, incluyendo una muy baja mortalidad en los pacientes intubados, por ejemplo. Adelante, Guillermo, por favor, y gracias. Muchas gracias al doctor Fajardo, a nuestro presidente, al doctor Jalabe, por esta invitación, por esta oportunidad de participar en la academia. Siempre es un lujo. Y bueno, trataré de ser conciso y de hablar un poco cómo vivimos desde un hospital, como decía el doctor Fajardo, desde un hospital público, cómo vivimos esta respuesta de medicina crítica a la pandemia. Y bueno, pues un poco a manera de introducción, pues esto era la problemática, ¿no? ¿Cómo clasificamos los pacientes que tenían que entrar a la unidad de terapia intensiva? Lo cual ya per se era un reto y teníamos que enfocarnos a quién ayudar. Quiero decirles que aquí en el país por lo general se hacía sobre los pacientes que llegaran primero. En algunos otros lugares como Inglaterra y todo esto, lo que iban a hacer era de acuerdo a sus posibilidades de vida, de sobrevida, de acuerdo a su índice de fragilidad, es decir, un montón de parámetros que nosotros se hicieron lineamientos basados mucho en la literatura norteamericana y europea, y bueno, desarrollamos nuestros propios lineamientos de acuerdo al contexto en el que nos encontrábamos. Nutrición, un hospital, podríamos ir antiguo por la construcción, y esto tiene una importancia de cómo podemos reubicarnos, en el caso del Hospital General, como comentaba la doctora Guerrero, cómo ellos tuvieron la facilidad de reconvertirse también, un poco quizá la gran diferencia que teníamos entre las dos instituciones es que el Hospital General tiene torres separadas que podría facilitar algo, aunque también teníamos, como ha dicho ella, los mismos problemas, la misma falta de personal por el gran miedo que teníamos. Entonces, ¿cómo evaluamos la respuesta? Yo me quise poner un poco a lo que hicimos bien y a lo que podemos mejorar. ¿Por qué? Porque creo que es un momento de reflexión en este remanso que tenemos de calma con el número de pacientes críticos en esta pandemia, que creo que nos permite hacer ciertas reflexiones. Entonces voy a ver cómo lo vivimos desde nutrición hacia afuera, lo que hicimos en nutrición y lo que creemos que podemos mejorar, que creo que es sumamente importante esta parte. Entonces, ¿qué hicimos bien? Hubo una buena comunicación interinstitucional. Un ejemplo es este esfuerzo Juntos por la Salud, cómo teníamos una comunicación, cómo fluía esta comunicación con claridad, con honestidad, y podríamos solicitar ayuda de unos a otros. Esto creo que es un gran logro o un gran aprendizaje de la pandemia, que podemos mejorar, sí, claro, pero bueno, era algo que podíamos hacer y son los ejemplos que seguiremos aquí dándolos. Los lineamientos de abordaje y manejo que se pudieron hacer propios, como es el caso de nuestro instituto, la educación sobre la enfermedad, el aumento de capacidad a pesar de tener una restricción de personal y cómo a pesar de todo podíamos hacer investigación, que creo que fue un poco también el ejemplo de cómo la investigación en México sigue siendo algo sumamente valioso en instituciones como los hospitales generales, como la universidad, como los institutos nacionales, como las universidades privadas, como el Tecnológico Monterrey. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Bueno, fue una comunicación sin protagonismos, la que funcionó, eso quiero hablar, con gran transparencia y con un deseo, con una actitud de ayudarnos unos a otros. Ha mencionado Héctor Valle como la gran lluvia que tuvimos de aportaciones voluntarias, igual lo mencionó el maestro Robledo. Entonces, esto creo que es una gran ganancia que tuvimos, esa actitud de ayudarnos, que desafortunadamente podríamos decir no fue homogénea en todo el país, pero creo que en donde se hizo tuvimos una gran ganancia. ¿Qué pasó con la referencia y la contrarreferencia? Por primera vez desde que trabajamos pues, profesionalmente, desde que ingresé a mi especialidad, vimos cómo funcionaba ya
tan mentada referencia y contrarreferencia que siempre hemos hablado, ¿no? Y voy a hablar otra vez, como lo mencionaba, desde nuestra visión de nutrición y cómo pudimos hacer durante toda esta pandemia, estos son números cortados hasta hace un par de meses, 1,037 traslados. Traslados con una ambulancia propia, esto también rompió un paradigma, nunca habíamos tenido una ambulancia. Tuvimos una ambulancia gracias a los donativos de la beneficencia y tuvimos obviamente gracias a los apoyos de Juntos por la Salud, a esta iniciativa que mencionaba también el doctor Torre del TEC de Monterrey, conseguimos una gran cantidad de donativos de consejeros y que esto también ayudaban a que tuviéramos mucho más recursos. Traslados intubados fueron 50, incluso pacientes con obesidad mórbida intubados pudieron hacer, no tuvimos ningún fallecimiento y bueno, tuvimos una gran participación. Aquí están los nombres de estos médicos que creo que tuvieron una actitud preponderante con sus equipos, obviamente no ellos, pero que abrieron esta parte de posibilidad de tener un gran traslado y que esto nos ayudó a que la pandemia no hubiéramos números todavía más feos que los que tuvimos. Otro ejemplo que también creo que funcionó es esto, y lo estoy mencionando porque era un gran apoyo, fue un gran buffer para la nutrición, es un ejemplo, y una vez más, vean la cantidad de participación de instituciones, obviamente liderados por la Facultad de Medicina y por la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México, donde podemos ver, se logró lo que hace en el 2009 el doctor Alejandro Macías, cuando coordinaba la pandemia, planteaba hacer un centro que fuera un centro que respondiera únicamente al desastre de esta pandemia. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues tuvo todo esto, tuvo toda la cantidad de recursos en una sola área física. Hablábamos de los edificios que tenía el Hospital General y que nosotros teníamos, la dificultad geográfica, y bueno, lo que hicieron fue dividirlos adecuadamente y todo esto, y vemos una vez más lo que se ha hecho, la gran cantidad de donantes de la gente que podía, esta industria y sistemas privados, como comentaba el doctor Torre, que han ayudado muchísimo en el manejo de la pandemia. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, se concentraban en un área común, hubo protocolos de manejo, optimización de recursos, hubo un gran trabajo en equipo. Este sistema piramidal que se había postulado en otras pandemias, donde un médico especialista en terapia intensiva con 2 subespecialistas, de otras especialidades, pero una redundancia, y médicos generales podían manejar. Esto se pudo lograr ahí porque tenían un área sin un distanciamiento geográfico tan grande y tuvieron los turnos adecuados, que fue algo que hicimos nosotros, turnos de 4 horas para que la gente con estos grandes trajes en terapia intensiva pudieran hacer. Y bueno, tienen una mortalidad del 22% comparable a los grandes centros hospitalarios de Norteamérica y Europa, no todos, también algunos de aquellos centros tuvieron mortalidad por arriba del 50%, pero bueno, esto es una de las cosas que había que hacer. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos protocolos de manejo unificados, de igual forma, tuvimos una selección adecuada de pacientes, tristemente entre comillas, al igual que el Hospital General, que los demás institutos, recibíamos pacientes mucho más avanzados en la enfermedad que lo que podían recibir en otras unidades de referencia. Teníamos un sistema piramidal, pero que teníamos unidades geográficamente separadas, por lo cual nos dificultaba mucho la supervisión. Imaginemos otra vez estas grandes batas o este gran sobrepeso del equipo, guantes, las mascarillas, los gorros, el calor que hace. Y bueno, tuvimos nuestra mortalidad en terapia intensiva al 32%, sin embargo, cuando analizamos las unidades más alejadas, esta mortalidad se iba al 40%, pero sin duda es algo que también hicimos bien. Quizá algo que tenemos que rescatar es la participación de la educación de todos nosotros. Las instituciones como la academia, como la UNAM, como el Tecnológico Monterrey, participamos en diferentes plataformas. Esta plataforma lanzada el COVID-UTI, donde el INSABI, el TEC de Monterrey, la UNAM, Nutrición estuvimos participando, la de IMSS en Salud, que es CLINIMSS, obviamente liderada por el Seguro Social, el TEC de Monterrey, Nutrición, la UNAM, la plataforma de CEDESA y el Diplomado de Manejo Crítico, una idea desarrollada por Héctor Valle, Germán Fajardo, el doctor David Kersenovich y el secretario Ebrard, en donde se hizo un diplomado donde era presencial, era híbrido presencial, con médicos de los estados de la República que venían a rotar al Citibanamex y a Nutrición y a los centros de simulación para tener esto, y cuál fue una de gran ayuda. Entonces, estas cosas fueron las que aprendimos a hacer. Ya se ha mencionado, lo cual obviamente es un orgullo para nuestro instituto, los desarrollos tecnológicos. Estoy mencionando a los principales miembros de los equipos, los que estuvimos ahí. Fue un desarrollo récord. Tuvimos
lo mencionaba Héctor, tuvimos un desarrollo tecnológico en 10 semanas, pero lo que poca gente sabe es tuvimos 2 versiones. El primer modelo nos permitió ir demasiado rápido y conocer los defectos, y generamos un ventilador que es perfectible. Es un ventilador que permite un apoyo en las primeras horas, en lo que logramos que es eso, un ventilador mucho más sofisticado, pero es algo en lo que vamos a hacer. Y además, la otra punto importante es que ubiquémonos en abril, mayo del 2020, donde no había importaciones de material. Todo esto nuestros ingenieros lo hicieron con materiales existentes. Y una vez más, que creen una gran cooperación, tanto de instituciones público como privadas, donde todos pudieron aportar su tiempo, su dinero y sobre todo un gran apoyo para que se pudiera salir, ¿no? Entonces, estos son los logros que tuvimos. Otro desarrollo tecnológico que es invaluable, al menos los que más lo usamos fue nutrición y que fue la NVIDIA, fueron estas mascarillas desarrolladas también por nuestros ingenieros, por ingenieros del Politécnico, por el IMPER, por ingenieros del Tecnológico Monterrey, donde se desarrollaron estas mascarillas de snorkel, donde se ponía un filtro, como los usamos el ventilador, mucho más efectivo que el N95 y que nos evitaba todas estas lesiones que teníamos al principio, estas lesiones dermatológicas en los pacientes, en los residentes, en los médicos, en las enfermeras por el uso de cubrebocas. Entonces, creo que son cosas buenas, son parte de la tecnología mexicana, donde nos da una idea de lo que podemos y de lo que somos capaces de desarrollo tecnológicos, que incluso podríamos pensar en desarrollo de empresas internas que tengan internacionales. ¿Qué podemos mejorar? Más que hablar de qué salió mal, bueno, pues lo que podemos mejorar es esto, ¿no? Tenemos una mortalidad importante, tenemos esta mortalidad, quizá el número de muertos son 39% de un total de número de contagios, donde podría hacerse algo en cuanto a si estamos hablando de mejora. Perdón. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues aquí lo que vimos es algo que tenemos que aprender y que les decía, a lo mejor aquí podemos contrastar lo que pasaba en aquellos lugares donde teníamos geográficamente no barreras. La mortalidad de los pacientes intubados, como lo mencionaba el canciller, en un principio había una escasez de ventiladores, tuvimos ventiladores, pero una vez, a pesar de tener ventiladores, tuvimos una gran mortalidad. ¿Y qué pasó? Que aquellos pacientes intubados en general tenían una mortalidad del 80%. La mayoría de ellos, desafortunadamente, no estaban en unidades de terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente tener el equipo tecnológico, sino que nos falta tener personal capacitado en todas las partes de los hospitales donde vayamos a intubar para poder revertir esta cantidad de pacientes que mueren por no tener un acceso a las unidades de terapia intensiva o a médicos con la suficiente experiencia. Creo que es una cosa que tenemos que aprender. Entonces, bueno, esto es lo que vimos, este artículo del doctor Ñamendis, del Instituto Nacional de Cancerología y de nosotros, nos habla cómo están y cómo está la población que tenemos de acuerdo a los pacientes que estaban ventilados mecánicamente junto con su mortalidad. ¿Qué es lo que vimos? Los que requirieron de estos casos confirmados, y estos son datos que además publica el doctor Ñamendis, pero que además teníamos o están tomados de las bases oficiales de la Secretaría de Salud, vemos cómo la letalidad es del 80.9% en aquellos que llegan a requerir en algún momento terapia intensiva, un dispositivo de ventilación mecánica. El otro punto, y que esto la academia hizo incluso un artículo de postura, fue el contagio del personal de salud. Desafortunadamente, esta parte probablemente nos faltó ser más intensivos en el uso adecuado del equipo de protección, pero tuvimos desafortunadamente un contagio importante en personal de salud, en este porcentaje liderado por los médicos, quizá a veces por las prisas, a lo mejor por la cantidad de personal, por la poca experiencia también. Reclutamos muchos médicos generales para esto y bueno, vemos esta cantidad de contagios y bueno, la letalidad que tenía en los médicos que se dedicaban al manejo de COVID, afortunadamente menor que la de la población general, pero sí es un punto en lo que tenemos que hacer. Entonces, son cosas que podemos mejorar y a manera de conclusión, quizá, como decía alguno de los directores del CDC, lo más importante es que tengamos un plan. Hemos aprendido ya con 2 pandemias, sin duda han sido aprendizajes dolorosos, pero creo que estos puntos podemos mejorarlos, estos últimos puntos que he mencionado, con lo que mencioné en la primera parte y con lo que han mencionado todos, a través del trabajo en conjunto de colaboración, de comunicación y de esta bondad que tenemos de muchas instituciones público y privadas. Muchas gracias.